Módulo de avance de proyecto 2. Evaluación de una simulación de combustión de diferentes mezclas diésel-biodiesel en Aspen Plus, por Centeno Torres Brandon Ernesto y Ugalde Bravo Giancarlo. Con el presente proyecto se pretende lograr una difusión de conocimientos acerca del biodiesel y su uso como sustituto de combustibles fósiles. Utilizando el programa Aspen Plus, se pretende lograr la simulación de quema de biodiesel a las composiciones diésel-biodiesel de 30, 40, 60 y 70B en un motor de combustión interna, con el fin de hacer un análisis físico-químico y fenomenológico de los resultados arrojados por el programa, así como comparar las emisiones de CO2, poder calorífico inferior, poder calorífico superior y extender el conocimiento a la población en general. Debido al incremento de contaminación en los últimos años, se destaca que la combustión de combustibles fósiles genera una alta contaminación atmosférica, de aire, agua y suelo, además del fenómeno de calentamiento global. Los altos costos de producción del biodiesel y la percepción de altos riesgos de inversión son las principales barreras que limitan el desarrollo de este biocombustible. En el balance de materia del proyecto se siguió el siguiente diagrama, además de tomarla en cuenta la entrada de combustible en sus diferentes mezclas, así como la salida de gases de combustión. Dichas corrientes de entrada para la simulación se calcularon en base a la misma relación de diésel y biodiesel. Para la composición B100 de biodiesel se toman relaciones para B30, B40, B60 y B70, tomando como flujo total el indicado por las especificaciones del motor Kubota D600B indicados en la siguiente tabla. La composición del biodiesel proveniente del aceite de higuerilla asimilando un flujo total de 0.5 kg por hora considerando los siguientes ésteres metílicos. Realizando una regresión lineal, se encontraron los siguientes flujos utilizados en la simulación. Según las especificaciones del motor, se debe tener un flujo másico de 0.48 kg por hora de combustible, al igual que un flujo de aire de 810 litros por hora, es decir, 1032.75 gramos por minuto de este aire. El flujo de aire no cambiará a lo largo de la simulación, ya que es necesario para el correcto funcionamiento de esta misma, tomando en cuenta las siguientes composiciones para el aire. Se selecciona un modelo termodinámico considerando 4 factores: la naturaleza de las propiedades de interés, la composición de las mezclas, rangos de presión y temperatura y la disponibilidad de parámetros. El método seleccionado fue SR Polar. Se muestran las reacciones químicas consideradas y el cálculo de energía durante el proceso de combustión de los 7 componentes principales del biodiesel. Para el cálculo de la potencia calorífica superior. Después de analizar y evaluar diferentes modelos para determinar PCS, se propone el siguiente modelo unificado. Se calculó el PCS de los componentes del biodiesel en base a una reacción con una eficiencia química de 1 y una producción nula de cenizas, gracias a una combustión completa. Los resultados se muestran en las tablas siguientes. Para el cálculo de la potencia calorífica inferior. Ya que se han utilizado un reactor ideal, se calcula la potencia calorífica inferior de mezclas idealizadas con una eficiencia de reacción de 1 y un combustible seco. Se utiliza la siguiente ecuación. Por tanto, la ecuación queda de la siguiente manera. Realizando los cálculos con la ecuación anterior, se muestran los resultados como sigue. Resultados de la potencia calorífica inferior. Podemos resaltar que la reacción con la que se obtiene un mejor PCI es la número 7, realizada por el ecocianato de metilo, que al ser comparado en la composición al total de biodiesel representa solo el 0.436%, siendo así el componente de mayor influencia el ricinolato de metilo, con 88.811% del total de biodiesel analizado. Se obtiene entonces un PCI para el biodiesel analizado de la siguiente forma. Resultados de la potencia calorífica superior. Se resalta que la reacción de la cual se obtiene un PCS más alto es la número 7, realizada por el ecocianato de metilo, el cual compone solo el 0.436% de la mezcla total de biodiesel, siendo así el componente con mayor influencia sobre el PCS total el ricinolato de metilo, con 88.811% del total de biodiesel analizado. Se obtiene entonces un PCS para el biodiesel analizado de la siguiente forma. Del gráfico se puede observar que la diferencia entre PCI y PCS obtenido en cada reacción es significativa por igual. Esto confirma la información recabada en la literatura, siendo clara la diferencia entre el PCI y el PCS. Dicha diferencia representa el calor latente de vapor de agua de la combustión al ser expulsado en agua en fase vapor y no condensándose dentro de la cámara de combustión del motor. Análisis de PCS y PCI de diésel. Para la estequiometría de la reacción del diésel se tomó como único componente aquel que mayor lo representa, el N-hexadecano, y se realizaron los cálculos correspondientes al PCI y PCS.
Del gráfico anterior se puede observar la diferencia entre PCI y PCS obtenida en la reacción representativa del diésel. Esto confirma la información recabada en la literatura. Por último, se hace una comparación entre los poderes caloríficos obtenidos en el simulador de diésel y biodiesel, el cual se muestra a continuación. Hay una diferencia apreciable entre los poderes caloríficos del diésel y el biodiesel. Esta diferencia en poder determina la eficiencia del combustible, por lo que se pueden apreciar valores de PCI y PCS menores en el biodiesel a comparación del diésel. Comportamiento de obtención de CO2 por autores y por el presente documento. De las corridas realizadas con los flujos B30, B40, B60 y B70 en el simulador Aspen Plus se obtuvieron los siguientes resultados. Podemos resaltar que ingresan 62.445 kilogramos de material reactor y sale la misma cantidad, por lo cual se comprueba el balance de materia en el proceso. De esta manera se mostraron las salidas de CO2 del reactor, las cuales se ordenan en las siguientes tablas y gráficos. Podemos destacar la linealidad de los resultados, diciendo que tienen un comportamiento similar en ambas simulaciones. Del gráfico anterior, se debe resaltar que la ecuación obtenida presenta un coeficiente de determinación de 1. Esto se traduce como una dependencia de la fracción masa de biodiesel en la mezcla para la producción de CO2. Comparando la diferencia entre el CO2 producido en un flujo 100% diésel contra uno 100% biodiesel, 1.49 kg por hora y 1.29 kg por hora respectivamente, se puede notar 0.20 kg por hora más de CO2 o 15.5% más en una alimentación de biodiesel puro. Reflejando el dato anterior en 1000 horas de funcionamiento de un motor convencional, se ve reducida la adición de contaminación atmosférica en 200.28 kg menos de CO2. Se obtiene como resultado una clara dependencia en la tasa de producción de CO2 a la composición de diésel-biodiesel en la mezcla ingresada al motor de combustión, por lo que se concluye que mientras más alta sea la fracción de biodiesel, menor será la producción de gases CO2, en 15.5% si se utiliza una composición de 100% biodiesel, esto siendo benéfico para la reducción de la contaminación. Se confirma así que los valores de poder calorífico inferior y superior del biodiesel son menores que los del diésel, lo que significa una disminución en cuanto al rendimiento del combustible para automotores. Sin embargo, es bastante importante la disminución de las emisiones de CO2 que otorga el biocombustible. Sobre la similitud del comportamiento lineal de emisiones de CO2 de acuerdo a la composición del biodiesel, podemos decir que la simulación resulta coherente con respecto a lo reportado a los autores del artículo, por Pérez Sánchez y otros.